Gloria a Dios. Yo le voy a invitar ahí donde está rápidamente. Después de mi corto saludo, paso a lo siguiente. Acompáñeme, hermano, al Evangelio de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 1 al 6. Lucas, capítulo 9, versículo 1 al 6. Cuando lo tenga, si me da un fuerte amén, para saber que estamos juntos y juntos leer la palabra del Señor. Lucas, capítulo 9, versículo 1 al 6. Dice así, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Mira el versículo 2. Y los envió, ¿a qué cosa, hermano? A predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. 3. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de ahí salid. Y donde quiera que os recibieren, salid de aquella ciudad, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio, ¿y qué cosa? Sanando por todas partes. Vamos a orar, cierre sus ojitos. Padre, gracias una vez más, Señor. Gracias, mi Dios, por esa bendita palabra, Señor, que nos llena, que nos nutre, Señor, que nos ayuda a conocerte cada día más, Señor. Tú nos dices, Señor amado, que crezcamos cada día, nos exhortas a que crezcamos cada día más, Señor, en el conocimiento de tu bendita palabra y de tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre, por eso hoy nos presentamos delante de ella y te rogamos que en tu misericordia abras nuestro entendimiento, abras nuestros ojos, prepares nuestros corazones, Señor, para que esa bendita semilla de tu palabra sea plantada y produzca el fruto, Señor, por el cual tú la estás enviando, Padre bendito. Padre, quita toda distracción de en medio de nosotros y permítenos, Señor, concentrarnos en ti únicamente para que podamos recibir, Señor, lo que en esta mañana tú tienes para nuestras vidas. Cuidaremos, Señor, de darte la gloria, la honra y la alabanza únicamente a ti, porque solamente tú la mereces, Dios. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Estos versículos que leímos, hermano amado, he estado meditando desde hace mucho tiempo atrás. Pero siento que ahora, hermano, ha caído, digo yo, como anillo al dedo. En el sentido, hermanos, que el domingo pasado, si usted se recuerda, estuvimos hablando acerca del poder del Evangelio. Y dijimos que el Evangelio, mi hermano, era Cristo. En otras palabras, era el poder de Cristo a través de su palabra que nos permite poder alcanzar a otros. Y como introducción, hermanos, yo me hacía una pregunta los otros días, y yo no sé si alguna vez usted se la ha hecho. Pero yo me preguntaba, hermano amado, ¿cómo? O si habría alguna manera de yo poder retribuirle al Señor un poco de lo mucho que Él me ha dado. O cómo, hermano amado, yo podría pagarle a Dios por la salvación de mi alma. Y yo no sé si alguna vez usted se ha hecho esa pregunta, pero yo decía, Señor, ¿cómo yo puedo retribuirte un poco de lo mucho que tú me has dado? O cómo yo puedo pagarte por la salvación que tú me has dado. ¿Cómo? Pero al final del día, hermanos, la respuesta siempre es la misma, o la respuesta que encuentro siempre es la misma. ¿Y cuál es esa respuesta? Que por más que yo me esfuerce, que por más que yo trate, que por más que yo quiera, amado hermano, nunca podré retribuirle a Dios, hermano amado, ni mucho menos pagarle lo que Él ha hecho por mí, o pagarle el precio de la salvación. Pues la salvación que Él me dio, hermano, fue a través de la muerte, el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, hermano, en Efesios, mire, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, con mucha razón, hermano, el apóstol Pablo le decía a los efesios. El apóstol Pablo les decía, porque por gracia, ¿qué cosa? Sois salvos. Dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues ¿qué? Es don de Dios. Y el 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, hermano, qué glorioso que mi salvación, que su salvación,
de lo que nosotros somos beneficiarios, no tenemos que ver nada nosotros. No tuvimos que hacer nada nosotros, sino que Cristo lo hizo todo. Hoy, hermano, nosotros simplemente somos beneficiarios de esa salvación que Cristo nos ha dado. Pero yo le decía al Señor, ¿cómo yo puedo entonces, Señor, tratar aunque sea de agradarte? Yo no sé si usted igual se ha hecho esa pregunta. ¿Cómo yo puedo, a lo menos, tratar de agradarte, de demostrarte cuánto te amo, de demostrarte cuán agradecido yo estoy contigo, de demostrarte lo agradecido que yo estoy contigo? Y hermano amado, lo que yo pude ver en la palabra y lo que hoy me gustaría meditar con usted es que todos los hombres, hermanos amados, y mujeres que fueron recipientes de la gracia de Dios, que fueron recipientes de una salvación tan grande como la que usted y yo tenemos, hermano, todos esos hombres y mujeres vivieron o dedicaron toda su vida al servicio en el ministerio y a vivir una vida en obediencia. Yo me acordaba, hermano amado, cuando yo meditaba en esto, como yo sí recuerdo a 1 Samuel, el autor cuenta, hermano, cómo una vez, hermano, Saúl quería presentar sacrificios delante de Dios, quería, amado hermano, agradar a Dios. Pero viene y resulta, mi hermano, que no era eso a lo que el Señor había mandado a Saúl. Y entonces donde Samuel le dice, mira, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces, a mi respuesta cuando yo le preguntaba al Señor, ¿cómo yo puedo, aunque sea, demostrarte que estoy agradecido contigo? A través de la palabra, mi hermano, yo pude ver que esos hombres y mujeres que de alguna manera sintieron o se hicieron la misma pregunta que yo me hice, mi hermano, lo que hicieron fue dedicar toda su vida al servicio de Dios y a vivir una vida en obediencia. Y los versículos que leímos al principio de Lucas capítulo 9, en estos versículos, hermano, vemos un claro ejemplo de eso. ¿En qué sentido? Bueno, en que Lucas, hermano, nos narra el envío de 12 hombres. Por eso usted lo mira ahí, la misión de los 12 discípulos, en el título de su Biblia. Lucas nos narra el envío de 12 hombres, hermanos, los cuales sus vidas habían sido cambiadas al verse encontrado con Cristo. Estos hombres, hermano amado, ¿fue transformada su vida, sí o no? Un cobrador de impuestos, que nadie lo quería, que todo el pueblo lo desechaba, resultó siendo, amado hermano, un apóstol de Jesucristo. Un hermano pescador común y corriente, si se puede decir así con todo respeto de Pedro, hermano, resultó envolverse aquel hombre que el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis corderos. Entonces, hombres, hermanos, que antes de Cristo llevaban una vida, mi hermano, que a lo mejor no le agradaba, una vida que a lo mejor iba en contra de lo que le agradaba al Señor. Pero resulta que se tienen ese encuentro con Cristo, entonces su vida cambia para siempre. Y hasta hoy en día, hermano, 2000 años después, todavía seguimos hablando de ellos. Pero fueron hombres, hermano, que al haberse encontrado con Cristo cambió su vida por completo. Y estos hombres, hermanos, fueron o habían sido llamados y ordenados para el servicio en el ministerio unos meses antes de que los mandaran a la gran misión que les tocaba. Mire conmigo Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16. Lucas 6, 12 al 16. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Quiénes eran estos? Mire el versículo 14. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo,
y Judas Iscariote, hasta Judas iba ahí, hermano, que llegó a ser, ¿cómo lo identifica la palabra, verdad? Que llegó a ser el traidor. Hermano, estos hombres, estos 12 hombres, una vez más, que tuvieron ese encuentro con Cristo, resulta que el Señor los llama, el Señor los prepara y ahora los convierte en apóstoles. Ahora, los otros días estuvimos hablando, ¿qué eran los apóstoles? Eran unos enviados que llevaban a esparcir el evangelio de Cristo. Durante ese tiempo, mi hermano, del llamamiento que Cristo les hace, al momento en que los envía, todo ese tiempo, mi hermano, se habían dedicado a viajar con Jesús. Y se habían dedicado a ver lo que Jesús hacía. A aprender de lo que Jesús estaba haciendo. Hermano, y qué bonito es eso, fíjese. Qué bonito es uno ir al lado del que está haciendo las cosas. Porque uno no tiene responsabilidad en eso. Uno simplemente va ahí, hermano, viendo, aprendiendo. Y yo me imagino, hermano, al Señor Jesús haciendo milagros, al Señor Jesús enseñando, al Señor Jesús, hermano, corrigiendo algunas cosas. Y ahí andaban los 12 viendo, mira, si lo hace Jesús. Perdón. Mira, cómo el maestro lo está haciendo. Iban aprendiendo. Y era su momento. Pero, mi hermano, iba a llegar un momento donde a ellos les iba a tocar poner en práctica lo que estaban viendo que el maestro hacía. Mis hermanos, estos 12 hombres, fíjese, y es interesante, estos 12 hombres venían de ver milagros poderosos que Cristo había hecho. Milagros poderosos. Por ejemplo, había sanado a un hombre de un espíritu inmundo. En el capítulo 4, versículo 31. Mire, hermano, el segundo milagro que Lucas nos narra es que había sanado a la suegra de Pedro. Imagínense, hermano. Yo no sé qué le hizo la suegra de Pedro. Imagínense, hermano, había sanado a la suegra de Pedro. Imagínense usted. El segundo milagro. Hermano, también en el capítulo 5 miramos la pesca milagrosa. Como, mi hermano, aquellos no habían pescado nada en toda la noche, pero el Señor le dice, miren, echen la red, hermano, y aquellos en obediencia la echan y la red, hermano, de pescados. La pesca milagrosa. Mi hermano, vemos también cómo Cristo sanó a un leproso. Cómo Jesucristo, mi hermano, sana a un paralítico. En el capítulo 7 vemos cómo sana al siervo del centurión, hermano amado. Vemos también cómo resucita al hijo de una viuda. En el capítulo 8, mi hermano, miramos cómo Cristo calma la tempestad. Libera al endemoniado Gadareno. Hubo alguien del endemoniado, el endemoniado ganadero, decían, no es ganadero, es Gadareno. Sana al endemoniado, hermano amado. Sana a la mujer con flujo de sangre. Resucita a la hija de Jairo. Glorioso, ¿sí o no? Y estos hombres venían viendo todo eso. Wow, el maestro resucitó a la hija de Lázaro. Wow, el maestro sanó al paralítico. El maestro sanó a la mujer que tenía flujo de sangre. El maestro limpió al leproso. Sanó a la suegra de Pedro, el maestro. Imagínense. Qué glorioso. Pero, mi hermano, ahora en el capítulo 9, vemos que a sus discípulos les tocaba poner en práctica todo lo que el maestro les había enseñado y habían visto. Una vez más, qué rico es cuando otros lo hacen. El problema es cuando ya me toca hacerlo a mí. Y yo soy testigo de eso, hermano. Porque cuando uno está abajo de otro, uno cualquier cosita, mire lo que está pasando. Pero cuando ya le toca a uno, hermano, no le toca. Y qué bonito es así. Pero todo es un tiempo y todo es un proceso. Los discípulos, el Señor los llama, el Señor los capacita, el Señor les enseña qué es lo que tienen que hacer, el Señor les dice cómo lo tienen que hacer, pero ahora, mis amores, a moverse, vámonos. Y en el capítulo 9, mi hermano, el Señor los manda. Y por eso, mi hermano, en ese capítulo 9 hay 4 puntos que me gustaría poder compartir con usted. El primero de ellos, hermano amado, es que, y yo le doy gloria a Dios por eso, hermano. Porque si algo nosotros tenemos, hermano, y lo glorioso es que tenemos un Padre que no nos envía al campo desarmados.
Tenemos un Padre, mi hermano, que no nos da una misión sin darnos las herramientas necesarias para esa misión. Y una de las cosas que miramos aquí en el versículo 9, amado hermano, que lo primero que el maestro hace es darle las herramientas a sus discípulos que ellos necesitaban. Por eso miren el versículo, mi hermano, el versículo 1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio ¿qué cosa? Poder y autoridad. Poder y autoridad. Mis hermanos, es interesante ver cómo hoy en día, fíjese, y es hasta algo empresario, las empresas toman su tiempo para capacitar a su personal. Toman su tiempo. Cuando yo empecé a trabajar en la escuela, tuve como 15 días o un mes con el que era mi supervisor y enseñándome qué era lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, qué era lo que no tenía que hacer. Y a partir del mes, hermano, bueno, te toca. Y ahí lo sueltan a uno. Y a uno le toca nadar, hermano, como puede, olvídese. Pero se toman el tiempo para poder prepararlo. Y de la misma manera, mi hermano, fue lo que Cristo hizo con sus discípulos. El Señor los capacitó, los preparó, pero ahora les da las herramientas para poder mandarlos. Él les dice, habiendo reunido a sus 12, les dio poder y autoridad. Mis hermanos, estos hombres tenían una gran responsabilidad sobre sus hombros. Mire, yo digo, en lo terrenal, hermano, las responsabilidades que tenemos son grandes, sí. Pero cuando hablamos del reino, cuando hablamos de Dios, la responsabilidad es aún más grande. Lo terrenal, las responsabilidades que tengamos terrenalmente son grandes, son importantes, pero son terrenales. Las responsabilidades en el reino son eternas. Escúcheme esto, hermano. Las responsabilidades en el reino son eternas. Mi hermano, la responsabilidad que estos hombres tenían eran grandes porque era una responsabilidad eterna. ¿Y cuál era esa responsabilidad? Hermano, resulta que tenían que ser embajadores de Cristo a donde Él los estaba enviando. Ahora, ¿qué hace un embajador, hermano? Cuénteme, a ver. ¿Qué hace un embajador? No todos a la vez. Me dejan sordo aquí porque no. Representar, predicar nosotros ahora en Cristo. Pero un embajador, hermano, terrenal, lo que hace es ser representante del país que lo está enviando. Por ejemplo, en Guatemala hay una embajada. Y ese embajador, hermano, es el que representa a todo Estados Unidos en ese pedacito de tierra de Guatemala. Y donde ese embajador va, hermano, se hace un revolú. Porque oye, todo el mundo quiere verlo, todo el mundo quiere hablar con él, todo el mundo quiere pedirle algo también. Entonces, ¿por qué? Porque es un embajador de un país grande. Pero ahora resulta, hermano, que estos discípulos eran los embajadores de Cristo. Ahora, imagínese, hermano amado, que por todo el pueblo alrededor de Cristo se había regado la fama de Cristo. No, que Cristo resucita muertos. Cristo sana enfermos. Cristo limpia leprosos. Cristo sanó a la suegra de Pedro. O sea, se había regado la fama. Y ahora estos hombres, hermanos, eran embajadores de Cristo, representantes de Cristo. ¿Qué esperaba la gente de estos hombres? Que hicieran lo mismo. Lo que esperaban, hermano, es que hicieran lo mismo. Pero otra de las famas también que se regó de Cristo era que era un hombre piadoso, misericordioso. Que resultaba que se sentaba a comer con pecadores. Que resultaba, mi hermano, que había defendido a una mujer adúltera. Que resultaba, hermano amado, que él decía que él no venía, hermano amado, por los sanos, sino que venía por los enfermos. ¿Y qué era lo que esperaba la gente ver en los hombres? Lo mismo. Hombres misericordiosos, hombres que se sentaran a comer con pecadores, hombres que modelaran el carácter de Cristo, que modelaran quién Cristo era. Estos hombres, hermano amado, tenían que ser representantes de Cristo a donde Él los estaba enviando. Mis hermanos, es debido a lo importante de la misión y lo que se encontrarían en medio de ella que Cristo les dio poder y autoridad para poder llevarlos a cabo.
El embajador de Estados Unidos no envía a un embajador sin antes avisarle al país donde va a ir a quién está enviando. Y darle las credenciales necesarias, porque quiere decir que ese embajador con esas credenciales, él es representante de su presidente hoy en día en donde quiera que esté. De igual manera, mi hermano, las credenciales que Cristo le dio a estos discípulos fueron, hermanos, poder y autoridad para llevarla a cabo. Por eso, mi hermano, la traducción lenguaje actual, en el versículo 1, capítulo 9, versículo 1, él dice, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder. ¿Poder para qué? Poder para, no como aquellos que le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo? No poder para eso. Les dio poder, según dice la traducción lenguaje actual, para sanar enfermos y autoridad sobre todos los demonios. Hermano, ellos no iban representando a un reino terrenal. Y eso es lo que yo le quiero dejar hoy en día a usted claro también. Nosotros no representamos a un reino terrenal. Por eso nosotros decimos que la iglesia no se mezcla con la política. No se puede. Porque usted y yo, hermano amado, no representamos a un reino terrenal. Representamos a un reino espiritual. Un reino celestial. El mismo Cristo decía, mi reino no es de este mundo. Cuando él decía, cuando él le decían, tú eres rey de los judíos, él decía, miren, mi reino no es de este mundo. Y estos hombres, hermano amado, a la tierra que se le estaba mandando, o al reino que se le estaba mandando a representar, era un reino espiritual. Por eso, mi hermano, por eso Lucas dice, mi hermano, que Cristo los reunió y les dio poder para sanar enfermedades y autoridad sobre todos los demonios. A Cristo, hermano, y mire, esto me fascina a mí. No quiero hablar mal ni nada, pero yo he visto personas que se ponen en esto de la liberación y yo le digo, Señor, esto no es lo mío, si me toca, pues me toca, pero sabes que no es lo mío. Pero empieza que fuera, que no sé qué, que dime tu nombre, que se ponen a hablar, hermano. ¿Ha visto usted? ¿Y sabe qué es el ejemplo que yo miro en Cristo? Cristo le decía, sal fuera, y se iba. Cristo no se ponía, fuera, te digo ahora, fuera, ¿cuál es tu nombre? Que no sé qué. Cristo le decía, sal fuera, y se iba. Mi hermano, Cristo, estos hombres Cristo sabía lo que se iban a encontrar, hermano, en el ambiente donde iban a andar, en medio de la ciudad donde se iban a meter, hermano amado, que estos hombres necesitaban poder para sanar enfermos, pero autoridad sobre esos demonios. Porque así como esos demonios reconocían la autoridad de Cristo, también tenían que reconocer esa misma autoridad, solo que ahora en estos 12 discípulos. No era fácil, hermano. No era fácil. ¿Ustedes recuerdan lo que narra mi hermano Hechos? Donde habían unos hombres, hermanos, que miraban lo que los apóstoles hacían y que querían hacer lo mismo y echar fuera a los demonios de que no sé qué. Y, hermano, la palabra narra que les dieron una revolcada a esos pobres. Y les dijeron, miren, a Pablo conocemos, a Cristo conocemos y a Pablo también. Pero ¿y ustedes quiénes son? ¿Se da cuenta, mi hermano, la importancia? Que es lo que Lucas narra, que Jesús les dio poder para sanar enfermos y autoridad sobre los demonios. En otras palabras, amado hermano, Cristo delegó su poder. No era otro poder extraño, hermano. No era otro poder de otra tercera persona. Era el mismo poder y autoridad de Cristo sobre estos hombres. Mi hermano, lo que ellos harían, y esto es otra cosa importante también, los milagros, los prodigios, las cosas que ellos hicieran, ellos tenían que tener claro, amado hermano, que lo que hicieran no lo iban a hacer porque, el gran Pedro, el gran Juan, mira lo que anda haciendo. No, como hoy en día, hermano. Hay muchos hombres hoy en día que se andan jactando, hermano,
de lo que el Señor en su misericordia hace a través de ellos. Pero estos hombres tenían que tener claro, hermano, que lo que ellos harían no sería en su poder, sino sería a través del poder que les había sido delegado. No era un poder propio. Hoy usted y yo no tenemos un poder propio. Tenemos un poder y una autoridad que nos ha sido delegada de parte de Cristo, igualmente. Por eso, mi hermano, Lucas comienza diciendo, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Pero mire la segunda parte, mi hermano, y eso me lleva al segundo punto. ¿Por qué les da poder y autoridad? Hermano, ahí está. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y el Señor los envía. El Señor los envía. Pero les da poder y autoridad antes de enviarlos. ¿Por qué? Mi hermano, porque la tarea que iban a realizar no era fácil. El segundo punto, mi hermano, es la tarea que estos hombres debían de hacer. Mira el versículo 2. Dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Mis hermanos, a diferencia de lo que muchos hoy en día piensan que es el ministerio, hubo alguien que dijo, a mí me gustaría ser evangelista. Y yo, ajá, ¿para qué? No, para andar viajando. A mí me gustaría ser misionero. ¿Para qué? No, para ir a conocer otros países. Hubo alguien que dijo, a mí me gustaría ser pastor. ¿Para qué? Para que me mantengan. Le dije, pues será el otro, porque le digo a una hermana, mira hermano, ¿usted trabaja? Pues le digo, yo no sé otros pastores, hermano, pero el suyo sí, le digo. Hermano, a diferencia de lo que muchos hoy en día piensan que es el ministerio, cuando Cristo envió a sus discípulos, la tarea que les dio fue clara. ¿Y cuál era esa tarea, hermano? Bueno, el versículo 2 nos deja ver, hermano, que la tarea que les dio era predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Hermanos, ellos no debían de hacer otra cosa o decir algo distinto de lo que Cristo venía diciendo. Yo le pregunto, hoy en día hay muchos que andan haciendo o hacen todo lo contrario a lo que Cristo hacía, ¿sí o no? Bueno, a veces uno mira que de los altares predican unas cosas, se enseñan unas cosas, que uno dice, mira, pero eso no está en la Biblia. Eso no fue lo que Cristo dijo. Eso no fue lo que Cristo hizo. Y estos hombres, hermanos, tenían una tarea clara y precisa. Y era predicar el reino de Dios. Ahora, cuando Lucas dice, mi hermano, y los envió a predicar el reino de Dios, mis hermanos, ellos pudieron sanar enfermos, sí. Pudieron hacer milagros, sí. Pero lo más importante era predicar el reino de Dios. Hermano, todo lo que se hace en la iglesia es bueno, sí. Es glorioso, sí. Porque nos ayuda a crecer espiritualmente en alguna manera, nos ayuda a involucrarnos, nos ayuda a tener comunión y relaciones unos con los otros. Pero hermano amado, lo principal es la predicación del Evangelio de Cristo. Estos hombres, hermano amado, no podían hacer otra cosa o decir otra cosa que no fuera lo que Cristo dijo e hizo. Podían sanar, podían resucitar muertos si así fuera. Pero lo principal e importante era predicar el reino de Dios. ¿Por qué? Hermano, porque ese fue el ejemplo que Cristo nos dio. Miren Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Juan el Bautista, mi hermano, sabía eso y él lo venía haciendo. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Conmigo? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea
Y diciendo, ¿qué era lo que predicaba, hermano? Tranquilo que todo va a estar bien, te viene dinero, te vienen casas, te vienen... No, diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, mi hermano Mateo de igual manera narra cuando Cristo comenzó su ministerio. Mire más adelante, capítulo 4, versículo 17. Mateo 4, 17. Después que Jesús sale de la tentación, hermano, del desierto de haber sido tentado, y ahora mi hermano viene y comienza su ministerio. Y mire, por eso yo digo, hermano, no podemos predicar otra cosa que no sea lo que Cristo nos dejó en su palabra. Mire cómo comenzó, versículo 17. Desde entonces comenzó, ¿quién? Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosa? Hermano, eso es lo que se nos predica hoy en día. Debería de ser. Yo le digo siempre al Señor, Señor, el día que yo no quiera, pero si algún día yo me llevo a desviar en la predicación, Señor, corrígeme. Levanta a alguien que me diga, mira, ¿qué te está pasando? Y esa es responsabilidad de ustedes, hermanos. El día que usted que le diga, hermano Walter, le vienen $1.000.000. Amén. Amén. Y mire, hermano, es como hablaba con mi hermano Daniel el otro día, hermano, es que la prosperidad está implícita en el Evangelio, porque como Santiago dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. ¿Qué es todo, hermano? Todo. Pero mire lo que dice después. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Qué es lo primero que debe prosperar? Mi alma. Y después viene todo lo demás. Yo le decía a un hermano el otro día, hermano, Cristo cuando dice, mira, busquen el reino de Dios primero y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Eso es bendición, sí o no? Sí, hermano. Pero ¿qué es lo primero? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1, 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Y mire, ¿por qué le traigo estos versículos? Porque miramos lo mismo en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Marcos 1, 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, ¿qué cosa? Predicando el evangelio del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Y qué cosa, hermano amado? Aleluya, el reino de Dios se ha acercado. Y debido a eso, ¿qué cosa? Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Hermano, eso es lo que estos 12 discípulos que estaban siendo enviados tenían que predicar. Eso es lo que hoy en día usted y yo tenemos que predicar. Hermano, yo no le puedo llegar a las personas con mentiras, como hoy en día muchos lo están diciendo. Yo no le puedo decir, mira, ven a Cristo, ven a Dios, Dios es amor, Dios te ama, que no sé qué. Sí te ama. Porque Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo. Pero ¿cuál es el evangelio? Los amo, pero arrepiéntanse. Los amo, pero crean en el evangelio. Crean en Cristo. Mis hermanos, la capacidad de los 12 hombres, de los 12 apóstoles, para sanar, fue un don, hermano amado, que el Señor les dio. Y gloria a Dios por eso. Pero, ¿por qué la predicación del evangelio era más importante que los milagros? A ver. ¿Por qué la predicación del evangelio era más importante que los milagros? ¿Para que fueran salvas las personas? A ver. Ay, hermano, ahora nadie habla, dos calladitos, ¿no? ¿Por qué la predicación del evangelio era más importante que los milagros? Y usted sabe que muchas veces yo me hice esa pregunta cuando yo leía, ¿por qué?
Si un milagro es glorioso, ¿sí o no? Es una manifestación del poder de Dios. Cuando ocurre un milagro, una sanidad, una liberación, algo, es una manifestación del poder de Dios. El problema, ¿sabe por qué? Y lo que decía Luis, ¿por qué la predicación del evangelio era más importante que los milagros? Porque los milagros no salvaban a nadie. Los milagros no salvan a nadie. Uy, hermano, ¿qué hereje usted? No, hermano amado. Una vez más, un milagro es una manifestación del poder de Dios, sí. Pero hermano amado, el problema es de que una persona hoy recibe un milagro y si no recibió el evangelio y si no creyó en el evangelio, mañana se muere y se va al infierno. Cristo viene, se quedó y se va al infierno. Mire, hermano, es que yo digo esto. ¿Cuántas personas, hermano, a veces están en la cama de un hospital y están ya en las últimas? Viene mi hermano y lo que primero que hacemos nosotros es preguntarle, mira, ¿aceptaste a Cristo? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Has oído de Cristo? ¿Has recibido el evangelio? ¿Has creído en el evangelio? ¿Has creído en Cristo? Y dicen sí, ok, gloria a Dios. Pero si dicen no, bueno, mira, te presento, repite conmigo, vamos a orar, te leo la Biblia, te acompaño en esto. ¿Por qué, hermano? Porque si esa persona el día de mañana muere, aun cuando estuvo enferma, se va con Cristo. Pero si yo oro primero para que él se sane y se sana, hermano, yo le aseguro que él le agradece a Dios y está tranquilo un par de tiempo. Pero si no creyó en el evangelio, si no recibió a Cristo, hermano, así mismo, como aparentemente, hermano, se gozó en recibir el milagro, así mismo se le olvida y vuelve a su vida de pecado y a su vida desordenada. Los milagros no salvan a nadie. Por eso yo les preguntaba, ¿por qué la predicación del evangelio era más importante que los milagros? Porque la predicación del reino de Dios, hermano, escúcheme esto, la predicación del reino de Dios significa la viva proclamación de una salvación completa y gratuita para los hombres. Significa, hermano, la entrada del amor de Dios y de la gracia de Dios en la vida de los hombres. Significa, mi hermano, cuando yo le digo, hermano, la predicación del reino de Dios significa, mi hermano, que este hombre, que esta mujer, que estaba muerto en sus delitos y pecados, hermano, al escuchar la palabra viva de Dios, hermano, a través del Espíritu Santo, implanta esa palabra en el corazón del hombre y ese hombre que estaba muerto, resulta que ahora es un ser vivo otra vez. Aquel que estaba muerto en sus delitos y pecados, el Señor le da vida y le da vida en abundancia. Por eso el Señor le decía a mi hermano, los envió a predicar. Y me gusta eso, mi hermano, porque la palabra no pone y los envió a sanar y después predicar. No. ¿Se dio cuenta de eso? En el versículo 2 no pone los sanó. ¿Me lo pones ahí? Lucas 9:2. Lucas 9:2. Y los envió a predicar y después sanar. Hubiera sido diferente y hubiera dicho yo, qué raro, ¿verdad? Si hubiera puesto los envió a sanar y a predicar. Los envió a predicar. Hermano, la predicación, una vez más, es la proclamación, hermano, de una salvación completa y gratuita para los hombres. Que significa la entrada del amor y de la gracia de Dios en el corazón y la vida de los hombres. Hermano, es la predicación. Mira, mi versículo favorito, 1 Corintios 1:21. Y Dios, hermano, se le plació que a través de la locura de la predicación, el hombre fuera salvo. A través de la locura de la predicación, usted y yo fuimos salvos. Hermano, para que usted y yo estuviéramos hoy aquí y estemos hoy aquí, tuvimos que haber sido expuestos al Evangelio de Cristo y la predicación. Alguien nos tuvo que hablar. ¿Sí o no? Alguien, hermano, en algún momento nos tuvo que hablar.
Y el Espíritu Santo en su misericordia vino, agarró esa palabra y la insertó en mi corazón y me quitó la venda que yo tenía. El poder de la predicación. Y es eso lo que Cristo venía haciendo, hermano. Y es eso lo que Cristo mandó a hacer a estos 12 hombres. Pero ¿sabe qué? Y hoy le quiero poner la carga a usted, hermano. Es eso lo que Cristo nos mandó a hacer a nosotros. ¿Cuál fue la gran comisión que nos fue dada? Mateo 28, 19, si me ayudan ahí. Mateo 28, 19. Hermano, esa es la gran comisión de todos. No todos estamos llamados para predicar en un altar o dentro de una iglesia o en plataformas, no. Pero hay una gran comisión que nos fue entregada a todos, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Y cuál es esa? Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. A ver si la encuentro. ¿Está ahí conmigo? Aleluya. ¿Cuántos están listos para eso? Ah, aquí está. Mire, solo déjame ver algo. Desde el versículo 16. Mateo 28, 16. Y esto es glorioso. Mateo 28, 16 dice: pero los 11 discípulos, aquí ya mi hermano Judas ha sido fuera, ya fue sacado. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo, mire hermano, otra vez. ¿Qué les dijo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ah, pues como me ha sido dada toda la potestad a mí en el cielo y en la tierra, ahora mire qué hace. Por tanto, yo no sé si usted se ha detenido en eso. O sea, el Señor dice, miren, toda la potestad me fue dada a mí en el cielo y en la tierra. Toda la potestad. Ahora, en base a eso, ahora vayan y hagan discípulos. ¿Es una transferencia de poder, sí o no? Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el siguiente dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y mire, hermanos, esto es glorioso. Y he aquí, ¿qué? ¿Estás solo, hermano? Hermano, no estamos solos. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta dónde? ¿Y Dios miente? Si Él dice que ¿está sí o no? Hermano, ¿y entonces qué pasó? Porque hoy a veces la iglesia no hace lo que le toca que hacer. Hermano, mientras nosotros callamos, mientras nosotros no hacemos lo que nos toca hacer, hay muchas personas que se van de esta tierra sin Cristo al infierno. Y usted sabe que me he cuestionado yo muchas veces, hermano, y que yo mismo me he preguntado y le he pedido perdón al Señor. Yo le digo, Señor, yo no sé a cuánta gente yo le dejé de hablar, que tuvieron que partir. Y a lo mejor hoy en día, si yo les hubiera hablado, estuvieran contigo. Señor, perdóname si yo callé. Y por yo haber callado, aquella persona se fue de esta tierra sin ti. Y se fue a una condenación eterna. Pablo en Romanos, hermano amado, y termino con esto, si me ayuda Walter. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Yo quiero que entendamos, hermano, que la misma misión que le fue dada a los 12, es la misma misión que nos fue dada a nosotros en Mateo 28. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero mire cómo Pablo, mi hermano, ahora, él habla esto. Y qué interesante. Versículo 13, Romanos 10, 13 al 15 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué cosa? Hermano, y déjame hacer un paréntesis aquí. No hay otro camino. No hay otra manera.
Aquí no se trata de un shortcut. No hay. Aquí, mi hermano, el único camino es Cristo. El único camino es Cristo. No hay otro mediador. Por eso, mi hermano, Hechos dice que no hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Y el apóstol Pablo le dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora mire el versículo 14. Él hace una pregunta. Y él dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo yo voy a hablar o voy a invocar a alguien que no conozco? Que no me ha sido presentado, que nadie me ha mostrado. Y mire, él continúa diciendo, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Ve la importancia de la predicación. 15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermano, hay miles de personas afuera que aún necesitan de Cristo. Y a lo mejor nosotros esto lo hemos escuchado desde hace mucho tiempo. Yo lo vengo escuchando desde que soy niño. Pero cada día, mi hermano, que yo lo oigo, yo digo, cada día es más cercano. ¿Y qué es eso? Que Cristo está en las puertas. Cristo nos está extendiendo un periodo de gracia como usted no tiene, hermano. Pero esa gracia un día va a llegar a su fin. El día que Cristo venga por su iglesia, mi hermano, hasta ahí. El que le recibió, le aceptó, creyó en él y cambió su vida, gloria a Dios, se va a las moradas celestiales. Pero el que no, le toca pasar una gran tribulación y una condenación eterna. Y hoy en día nosotros, hermanos, nos están enviando a llevar esas buenas nuevas de salvación. ¿Para qué? Hermano, para que nadie perezca. Pedro dice, mira, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, lo que hoy en día usted y yo hacemos no es un juego. Yo digo, a veces, si tan solo nosotros entendiéramos de verdad que lo que yo hago, que lo que yo vengo a hacer, que la fe en quien yo he puesto mi fe, es en un Dios verdadero, en un Dios que un día va a traer un juicio sobre esta tierra, en un Dios que prometió, hermano amado, destruir todo lo que nuestros ojos miren. Y ese Dios, hermano, ha prometido de igual manera salvarme. Si tan solo yo entendiera eso, hermano, totalmente, mi vida fuera diferente. Nuestra vida fuera cambiada. Muchos hoy en día ya no vivieran una doble vida, hermano. Muchos hoy en día, hermano amado, vivieran cada día como que si fuera el último. Sabiendo, amado hermano, que si algo tenemos todos seguros es que un día nosotros tenemos que partir de esta tierra y presentarnos delante del trono blanco y rendir cuentas de lo que hicimos y de lo que dejamos de hacer. Hermano, no es un juego la iglesia. No es un juego decir que soy hijo de Dios. Tengo una gran responsabilidad. ¿Cuál es esa? Ser embajador de Cristo. Hacer aquello que Cristo me mandó a hacer. Hermano amado, yo le aseguro que en sus trabajos, en las escuelas, en las comunidades donde usted vive, usted conoce gente que puede hablarle de Cristo. Y mire que yo no le digo tráigalo aquí, no, hermano. Usted, como el buen sembrador, tire la semilla. Tire la semilla. Ni siquiera le diga, mira, te invito a la iglesia. Usted predíquele a Cristo. Hermano, es que yo no sé qué predicar. Pues entonces díganos si le preparamos. Pero predique. Porque un día, hermano, nos va a ser demandado qué hicimos con lo que el Señor nos dio.
Póngase de pie ahí donde está.